Hermanos buscan lo mismo, temen lo desconocido y sufren con la primera experiencia. Hace calor aquí dentro. No, no hace calor. Son los nervios. Presénteselo usted a Sartori y dígale que le explique el trabajo. El empleo, una película de Hermano Olmi. A continuación, qué grande es el cine. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Vamos a ver la película El empleo, Il posto, de Hermano Olmi. Hemos recibido en los últimos meses cientos de cartas, o quizá más de cientos, hablando de nuestro extremismo con el cine americano, que siempre ponemos películas americanas y menos europeas. Evidentemente a nosotros también nos gusta el cine europeo, hay problemas de derechos, es más difícil encontrar películas europeas que norteamericanas. En cualquier caso, vamos a hacer durante algunas semanas una batida por lo mejor del cine europeo. Ya hemos puesto El Evangelio según San Mateo, de Pier Paolo Pasolini, y hoy ponemos otra película italiana. Una película que a nivel muy particular para mí es una película que el último plano cambió mi vida. Cuando yo vi esta película trabajaba pues muy parecido al protagonista del empleo, trabajaba en un banco que me trataba muy bien, todo hay que decirlo, el Banco Ibérico, pero yo cuando vi aquel plano final, que ustedes lo contemplarán, me sentí realmente aterrado y dije, bueno, esto puede ser, esto es el infierno, ¿cómo se puede salir de aquí? ¿Cómo se podría salir de aquí? Hermano Olmi es un director que está muy unido a su tierra, es de Lombardía. Muchas películas se desarrollan en Milán. Esta de hoy, la presencia de Milán es muy importante. Pertenece a un sector muy católico, en aquella época además, donde toda la contracultura, toda la época en que Pasolini, etcétera, con su marxismo, estaban forzando el cine italiano hacia un camino de mayor independencia. Este hombre pudo demostrar cómo desde una base absolutamente conservadora o incluso religiosa, bueno, prueba de ello es que hizo una película, era la biografía del Papa Juan XXIII, E Bene un Uomo, podría hacer uno de los cines más personales que se han hecho en Europa en los últimos años. Algunas de sus películas, como Il tempo sia fermato, pues a mí me parece que es magnífica. Los novios, El empleo es una película que le da una gran cantidad de premios y sobre todo tiene una de las obras maestras incuestionables del cine europeo de los últimos 30 o 40 años, que es El árbol de los suecos, donde es rodada en su misma región donde él nació. Me parece que es un prodigio de precisión, de equilibrio, de armonía, de sensibilidad. Es la explosión de Hermano Olmi, un cineasta al que muy pocas veces he estado ver, no ya en los cines, sino ni siquiera en las televisiones. El empleo es una obra hecha con una sinceridad escalofriante, con actores no profesionales, es una introspección en la vida y en aquello que solían decir muchas personas, también muchos de nuestros padres: búscate un empleo seguro para toda la vida y llueva o haga frío o truene, siempre tendrás el trabajo. Es una película que tiene toda la herencia del neorrealismo italiano. Parece una película de Sica y parece, en cuanto a sinceridad, una película pues custodiada por gente como podía ser Rossellini o como podía ser, como digo, Visconti o el propio De Sica. Una película que ya deja ver ese nuevo desarrollo del bienestar y que hay imágenes que ya están enlazadas con el Antonioni del eclipse, de la aventura, etcétera. En cualquier caso, yo creo que el empleo de Hermano Olmi, para el que no lo haya visto, va a ser un shock. Es una película con una pegada poderosísima, es una película que hay que haberla vivido, hay que haber vivido como él, que trabajaba en una empresa en la Edison, y haber pasado por ello para saber que es real. Yo creo que cada fotograma de esta película, desde las oposiciones, lo que es el empleo, lo que es pelearse por el
si una mesa tiene que estar delante o detrás. Yo lo he vivido todo y la impresión que tuve con esta película fue feroz. Ya como les digo, el último plano de esta película cambió mi vida. Ha sido lo más decisivo de toda mi historia cinematográfica. Para hablarnos de ella, una persona que la vio casi al mismo tiempo que yo y que casi ahí empezó también nuestra amistad. Estaba con nosotros Antonio Jiménez Rico. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches. Que vivió también la época mía de donde yo era el protagonista del Empleo, que por cierto con su novia es la mujer del director Hermano Olmi, con la que se casó y ha tenido 3 hijos, pero vamos, también lo conoce lateralmente. No, es curioso porque siempre se ha hablado de hasta qué punto esta película es autobiográfica de Hermano Olmi, y estoy viendo que también lo es tuyo, es decir, que tenéis unos puntos en común, Hermano Olmi y tú, que os... Pues que yo no he hecho el árbol de los suecos. Luego, claro, hay otras cosas que afortunadamente en un caso para él, en otro caso para ti, os separan. No, es curioso, la personalidad de Hermano Olmi es muy curiosa, sobre todo en qué momento aparece en el cine italiano y de dónde procede y cuál es su significado. Hay que recordar que ya en los años 59 y 60 el neorrealismo italiano estaba prácticamente ya cerrado. Rossellini había hecho ya El general de la Rovere, había hecho Viva Italia, era Notte a Roma, Visconti ya había hecho Rocco y sus hermanos y estaba a punto de empezar El Gattopardo, De Sica hizo el año anterior La Chiochara o La Chiochara, Fellini ya había terminado una etapa con la Dolce Vita y al año siguiente iba a hacer 8 y medio. Es decir, que Hermano Olmi llegó en un momento en que el cine italiano estaba en una cierta transformación. Todavía no habían aparecido los nuevos valores tipo Bellocchio o Bertolucci. Ese mismo año coincide la aparición de la primera película de Pasolini, Acatone, y realmente Hermano Olmi cae en el cine italiano de una forma un poco extraña. En primer lugar, es un hombre que procede del documental, es un hombre muy vinculado a la democracia cristiana, con lo cual en aquellos momentos en el cine italiano tremendamente politizado y evidentemente casi todos los intelectuales, los cineastas, muy cercanos al PCI, al Partido Comunista. Entonces Hermano Olmi cae como una especie de rara avis, de personaje extraño, cuya primera película, El tiempo se ha parado, se ha detenido, causó un impacto por algo que yo creo que va a marcar un poco todo su cine, el título de El tiempo se ha parado. Porque yo creo que uno de los aspectos fundamentales de Hermano Olmi es su capacidad de observación del tiempo. Curioso que como documentalista, experto, fue un gran documentalista, hizo muchos documentales industriales, que son los más difíciles, de encargo de la empresa donde trabajaba, la empresa eléctrica, la Edison. Cuando empieza a hacer cine, siempre tiene esa herencia de los Rossellini y de otros grandes maestros, de hacer ese cine un poco en la frontera entre el cine de ficción y el cine documental. Evidentemente, Hermano Olmi demuestra enseguida, en El tiempo se ha parado, y enseguida en Il Posto, y luego en su obra cumbre, El árbol de los zuecos, ser un minucioso observador de la realidad, pero yo diría que más exactamente del tiempo, porque el juego que él hace con el tiempo en todas sus películas es prodigioso. Es un tiempo que nunca es real, es un tiempo que en algunos momentos es alargado de una forma minuciosa, intencionada, pero sin llegar a los extremos de un alargamiento excesivo. En otros hace unas elipsis verdaderamente prodigiosas, y yo diría que los aspectos fundamentales del cine de Olmi, que a mí personalmente me interesan, es su independencia absoluta. Jamás ha estado en ningún grupo, en ninguna familia, en ninguna secta, digamos, por llamarla de alguna forma, de cineastas italianos. Él ha hecho siempre la guerra por su cuenta, haciendo películas muy raras, algunas en contra de lo que se tenía que hacer. Sin embargo, hay que reconocer que El árbol de los zuecos fue reconocida en todo el mundo y fue el gran premio del Festival de Cannes. Yo creo que acusa su procedencia del cine documental. Sus películas todas tienen mucho de esta observación de la realidad. Por otro lado, si no es neorrealista,
yo diría que es un nuevo realismo, porque lo que él trata de reflejar en Il Posto, sobre todo, es una nueva Italia, la Italia del desarrollo, la Italia un poco ya del desarrollo industrial, sobre todo centrado en Milán, una Italia absolutamente distinta a la que se hacía en aquella época, que era la época de las grandes comedias italianas, una Italia triste, gris, en que las familias casi no hablan. Las escenas familiares de Il Posto sorprenden porque no tiene ese tono costumbrista que tiene siempre el cine italiano, sobre todo el contemporáneo. Los personajes de Il Posto son personajes silenciosos, callados, poco habladores, y por supuesto eso está absolutamente intencionado y no es casual. Yo terminaría diciendo que Il Posto es una película triste, absolutamente triste, porque está observada a través de los ojos perplejos, asombrados, descorazonados y desesperados en algún momento de un adolescente, y eso hace que toda la película sea muy triste y yo diría que muy patéticamente triste. Muy bien, pues muchas gracias. Doña Clara Sánchez, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, dinos algo del Posto, del empleo. A ver, sí, a mí... Antes de que la veamos, que va a ser un lujo ver esta película. A mí enseguida me ha recordado es una frase muy conocida que decía Dostoyevsky, de que todos hemos salido del capote de Gogol, de ese oficinista que tiene que empeñarse hasta las cejas para poder comprarse un abrigo nuevo, y habría que añadir que también del escribiente, de Bart Levy, el escribiente de Herman Melville, que es otro oficinista, que cuando le ordenan que haga algo dice que preferiría no hacerlo, y desde luego habría que añadir al Gregorio Samsa de la Metamorfosis de Kafka. Yo creo que es una película también muy kafkiana, que una mañana pues se convierte en una especie de cucaracha gigante, yo creo que en el fondo para no tener que ir a la oficina. Yo creo que todos estos personajes de alguna manera están en ese chico, en el adolescente, en Domenico, un chico que un buen día tiene que salir a la gran ciudad, tiene que incorporarse a un mundo que desconoce, descomunal, que le es muy ajeno, que él mira con ojos asombrados y a la vez analíticos, y donde se va a mover, pues como nos movemos todos en la vida, fundamentalmente llevado por la necesidad y el deseo. Deseos muy sencillos, deseos que no son nada sofisticados, pues una gabardina que ha visto en un escaparate con cinturón y muchos botones y que le ha llamado la atención, el deseo de estar con una chica, pero deseos que son muy limitados y muy coartados por la necesidad. Yo creo que es una novela que habla mucho de la necesidad, de la precariedad y de esa, vuelvo a decir, la necesidad de alcanzar algo que no se tiene. Es esta necesidad, yo creo, la que crea ese clima que tiene la película muy despojado, un tratamiento de la realidad sin añadidos, sin adornos. Está rodado en gran parte en espacios naturales. Es como si la película nos dijera que hasta que no se cubren las necesidades básicas, los deseos no pueden ser necesarios. En ese sentido es muy desolada la película. Y luego yo creo que también es esta necesidad la que la hace entroncar ligeramente con el neorrealismo del que ha estado hablando Antonio, porque, claro, el neorrealismo fue un movimiento muy interesante en el sentido de que eligió como material primordial para trabajar la pobreza, pero sin ser la pobreza un fin en sí mismo, sino que utilizaban la pobreza como un recurso para desnudar al ser humano, para poner de relieve lo que es la verdadera naturaleza humana, que es muy dependiente, que es muy vulnerable y que es muy frágil. Pero yo creo que esta película se aparta quizá de ese neorrealismo y levanta el vuelo por la manera en que está narrada, que me parece, a mí me ha subyugado. Está narrada como El extranjero de Albert Camus, es decir, contando por medio de acontecimientos externos todo el proceso interior de este chico. En fin, y para terminar diré que a mí es que me ha gustado mucho la película, me ha conmovido porque es una película que sin tener nada que ver conmigo habla de mí.
Muy bien, muchas gracias. Señor Torres Dulce, don Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús Luis. Bueno, dime algo, tú sí conoces El empleo, y habías visto lo de Olmi, ¿qué te parece? Yo tengo que coincidir absolutamente con lo que habéis dicho. A mí esta película me la descubrió un amigo común, que es Antonio Pelayo, magnífico sacerdote y periodista. Hace muchísimo tiempo me la descubrió, la vi en los circuitos de Cineclub y Cineforum habituales en la España de finales de los años 60. Y la verdad es que hace tiempo que no la he vuelto a ver, la voy a volver a ver esta noche, pero el impacto que me produjo en su momento es el mismo impacto que contáis que os ha producido a vosotros. Y resulta curioso porque a mí no es un tipo de cine que sienta predilección por él, para que voy a decir lo contrario. Yo he sido educado en el gusto, en la devoción y en la adoración de ese cine americano que nos reprochan que se pone tanto aquí en este programa. Pero tengo que decir que aunque a mí también me gusta muchísimo Rossellini, Visconti o cualquiera de Sica, cualquiera de los autores del neorrealismo, aunque situar en el neorrealismo a Rossellini es realmente muy complicado, ¿no? Y lo cito especialmente porque yo creo, y ahora hablaremos en el coloquio, que lo que llama la atención poderosamente, a mí lo que me llama la atención poderosamente del empleo y del cine de Ermanno Olmi es que es un personaje aislado, raro, curioso en la cinematografía europea del momento, que parece estar emparentado con todos ellos, pero a su vez hace un cine absolutamente propio. Tiene huellas del neorrealismo, hay un momento en el que parece el comienzo de la película, que es Rocco y sus hermanos de Visconti, luego cambia totalmente por el punto de vista, por el tono, por el estilo narrativo, y hay momentos de la película que verán los espectadores como una pareja corriendo para llegar pronto a un examen por un parque, que es casi Nouvelle Vague. Estoy seguro que en ese momento no sé si habría visto los 400 golpes de Truffaut. Y hay otro plano de un chico esperando a una chica a la que nunca va a ver bajo la lluvia, refugiado bajo el alero de una fábrica o de una oficina, que es casi un plano de Duanel en cualquiera de las películas de Truffaut. Con eso quiero decir que este cineasta tan absolutamente personal, con una carrera absolutamente independiente, tiene todas las características de un cineasta italiano y de repente de un cineasta francés o europeo del momento. Yo creo que es porque es fiel a sí mismo. Ha apuntado Antonio su faceta de documentalista que yo desconocía, y es cierto, hay momentos en que estamos casi como un documental de ese nuevo Milán. Uno de los personajes dice que Milán significa para muchos de nosotros un puesto de trabajo, no se puede definir mejor lo que es un poco la finalidad de la película, pero de repente se rompe todo y este entomologista social que es Ermanno Olmi en el empleo, pues se descubre como un inesperado romántico y alguien que practica un cierto behaviorismo, un cierto objetivismo a la hora del comportamiento. De repente se separa un poquito y nos deja ver la pobreza, la sordidez de la vida en la oficina y el horizonte, los días sin horizontes con que se desarrollan alguno de ellos. Ha citado Clara a los aspectos literarios de la película, ha citado a Camus, pero se podía citar evidentemente a Kafka, pero también a Cesare Pavese, otro de los que hablaba de esos duros años de Italia desde una perspectiva política, pero también romántica y desesperada. Con eso quiero decir que los espectadores van a ver esta noche una película en la que el tiempo se ha detenido, pero que tiene una limpidez, una claridad y una fluidez narrativa absolutamente inesperada en un cineasta que se detiene tanto en el instante y en los momentos más cotidianos, más banales de una existencia sin horizontes. Muchas gracias, y estoy absolutamente de acuerdo contigo y con ellos. La película del empleo Il Posto obtuvo el premio de la crítica en el Festival de Venecia y, curiosamente, al mismo tiempo el de la Oficina Católica Internacional del Cine, el de la OFIC. Es decir, que coincidieron las dos tendencias más potentes del cine italiano. Y yo quisiera dar las gracias a Televisión Española por permitir poner este tipo de películas sin ninguna presión de audiencia. Yo sé que películas como esta no es El nido del cuco, evidentemente, que tienen 5 Oscars, que son estupendas, son magníficas películas, y que poner una película como esta pues la vamos a ver muy poca gente. Yo creo que casi en familia, pero programas como Qué grande es el cine tienen que poner La Talante de Jan Vigo, tiene que poner El intendente Sanso de Mizoguchi, tiene que poner Il Posto de Ermanno Olmi. Yo creo que a los que no la hayan visto, esta película les producirá un shock como volver a ver por primera vez, como ver por primera vez Ladrón de bicicletas. Es una película, decía Antonio, triste. Yo creo que sí, es una película patética, es una película con una cierta desesperanza, pero hecha desde dentro, desde el corazón. En eso sí se iguala con los cineastas grandes americanos. Está hecha desde el corazón y para el corazón de la gente. Es una película sin trampa ni cartón, donde yo creo que una generación, no solo de italianos, sino de europeos, en un comienzo de los años 60 nos vimos absolutamente reflejados y sobre todo aterrorizados porque la vida podía ser eso.
y muchos pensamos que eso no debía de ser la vida, que las empresas debían ser distintas, que los puestos de trabajo no se debían de conseguir así. En fin, yo creo que ver el empleo es un lujo y por eso yo le doy las gracias por que Televisión Española, sin ningún tipo de decir hay que buscar la audiencia desesperadamente, pueda permitir que este programa de Qué grande es el cine ofrezca esta película o pueda ofrecer muy brevemente Te querré siempre de Rossellini o El general de la Rovere o también otras películas estupendas como La mujer pantera, ¿por qué no? Y Retorno al pasado. Con todos ustedes y espero que les guste y espero que luego también tengamos un coloquio bastante interesante, El empleo y el posto de Hermano Oller. Aquí estamos, acabamos de ver El empleo, Hermano Olmi, un blanco y negro, año 1961. ¿Qué ocurría en el año 61? Pues en el año 61 se estrena en España El séptimo sello de Ingmar Bergman, que fue uno de los grandes sucesos para los entonces cinéfilos que seguían estas películas. Evidentemente también era el año en que nosotros veíamos casi Rocco y sus hermanos, que se veía Bergman, era Hermano Olmi, era Alain Resnais con El año pasado en Marienbad, ¿te acuerdas, no, Antonio? Era todo eso, era Antonioni, el descubrimiento de Antonioni, el 62 con El eclipse, antes habíamos visto algunos en pases privados La aventura. La Unión Soviética lanza una sonda hacia Venus. Muere el rey de Marruecos, Mohamed V, y le sucede su hijo, Hassan II. Ya saben ustedes que ahora ha habido también sucesión. Kennedy nombra a Henry Kissinger consejero especial en temas de seguridad. Fue el año 61. Se estrena la película número 1, la primera película de Carlos Saura, Los Golfos. Anthony Mann está rodando en España El Cid, con Charlton Heston y Sofía Loren. Los Oscars son para West Side Story, de Robert Wise, y el mejor actor es Maximilian Schell por Vencedores o Vencidos, lo del juicio de Nuremberg, y mejor actriz, por vez primera, una europea, Sofía Loren, por Dos mujeres. La competencia era muy fuerte, tengo yo aquí apuntado, porque estaba Audrey Hepburn con Desayuno con diamantes, Piper Laurie por El buscavidas, y Geraldine Page por Verano y humo, y Natalie Wood por Esplendor en la hierba. Un año, mueves tú la cabeza, estaba difícil, ¿eh? Unas actrices muy diferentes de las del empleo, he dicho, sea de paso, todas, incluida la Loren. Pero el Madrid se proclama campeón de Liga, con la máxima puntuación jamás alcanzada. ¿Qué me dices, eso te gusta, ¿eh? Me llena de satisfacción esa Y está noticia. ya... La lástima es que sea retrospectiva la noticia. Está ya el escándalo Viridiana, que ya saben ustedes que obtuvo, la hemos puesto en este programa, la Palma de Oro compartida en el Festival de Cannes, y que cuando llegó a España se decidió de momento quitar al director general de cinematografía, porque se dijo por algunos medios eclesiásticos que era una película blasfema. Tuvo que verla Franco, la vio y parece ser que no vio nada, que no le gustó, dijo, pero que no vio nada malo. Volvieron a decirle que la volviera a ver. La vio por segunda vez y dijo, pues tampoco, pero bueno, la fuerza eclesiástica hizo que la película desapareciera. Y bueno, es una película estupenda. Luego, poco después vendría Buñuel y haría Tristana, que es casi todavía mejor. Muere en Los Ángeles una de las máximas estrellas del cine, Gary Cooper. García Márquez publica El coronel, no tiene a quien le escriba. Todavía García Márquez no era García Márquez, no había publicado 100 años de soledad, pero ya era un escritor extraordinario. También aparece otra novela fantástica sobre dioses y tumbas de Ernesto Sábato. En Londres se pagan 24 millones de pesetas por un retrato del duque de Wellington pintado por Goya. Hoy en día 24 millones de pesetas por un cuadro de Goya nos parece que es muy poco, ¿no? Y muere a los 85 años el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, el autor de Yo y el inconsciente. Como todos los años Jacques Anquetil ganaba el Tour de Francia, este es el segundo o el tercero, pero evidentemente todos los años el Atlético de Madrid se proclama campeón de Copa, venciendo al Real Madrid en la final. Muere Hemingway, autor del Viejo y el Mar, Adiós a las armas, Por quien doblan las campanas, premio Nobel, premio Pulitzer, uno de los grandes escritores del siglo XX. Y sin más, pues pasamos a hablar de Il Posto y del reflejo de aquel blanco y negro, que yo creo que cogía muy bien no solo Milán, sino el espíritu de la época. Curiosamente está a punto de hacerse la película El extranjero, que la haría Visconti, y en una adaptación muy fiel. Yo creo que empezaba incluso con una voz en off, como empezaba la novela, que decía: mamá se ha muerto hoy o ayer, no lo recuerdo muy bien, acabo de recibir el telegrama. Y bueno, con esa especie de objetividad con que narraba Visconti, que no le fue entendida, esa película ya sabéis que fue maldita. La película, en cambio, de Hermano Olmi, yo creo que gustó.
y para mucha gente pues nos hizo ver que aquel mundo de la gran empresa podía ser una solución, pero eso de para toda la vida y tener un puesto de trabajo, gracias a Dios todo eso ha ido cambiando, aunque siguen, sobre todo en sociedades buscan las grandes empresas la estandarización, ese empleo a cualquier costa, aunque ya yo no creo que con el interés de antes, no sé si porque por mí han pasado los años, pero antes había academias que se dedicaban única y exclusivamente a preparar plazas en los bancos, como era mi caso, en oficinas de seguros, agencias de seguros, Telefónica. Bueno, Almodóvar trabajaba como yo, lo he contado algunas veces, en Telefónica, Horacio Valcárcel en el Banesto. Éramos muchos los que veníamos de ese mundo, que además te impedía matricularte en la escuela de cine, que era lo que te podía gustar, y que estabas siempre perdido, ¿no? Era tremendo, ¿no? Yo es curioso porque yo, viendo la película ahora, me hago una pequeña pregunta. Es decir, el impacto que evidentemente produjo la película en su día, que nos la produjo a nosotros, que efectivamente no solo tuvo los premios que tú has citado, sino que fue la Espiga de Oro, sí, claro, en el Festival de Valladolid, que realmente fue un impacto muy notable. Pasados los años, que han pasado la tira de años, mantiene el mismo impacto. Y entonces yo me pregunto, si lo mantiene, ¿es más por el cómo está contada que por lo que cuenta? Es decir, la tragedia de este chico, que su tragedia es encontrar un empleo. ¿Cómo te ha ido? Y además ese empleo, bien, que por mucho que hablen de una gran familia y una cierta familiaridad, es terrible ese empleo, es terrible esa empresa, es terrible ese lugar de trabajo, es terrible ese ingeniero, es terrible ese conserje. Es decir, ese impacto que produce la tragedia de este chico que encuentra ese empleo, visto ahora al cabo de muchos años en que el problema a veces es no encontrar ni siquiera ese empleo, que muchos darían muchos años de su vida y muchas cosas por encontrar ese empleo, no hace que la película, en cierto modo, ya no produzca el mismo impacto o nos obligue a hablar de otra forma. Porque a mí realmente de la película lo que me sigue interesando mucho, tanto como el primer día, es el tono de la película, el cómo está contada, la minuciosidad entomológica de Hermano Olmi, observando estos personajes, esta realidad, esta familia, esa ciudad, ese chico, como lo mira todo con esos ojos, pero hasta qué punto la tragedia, que en el fondo es el contenido de la película, ahora ha perdido actualidad. Yo creo que tú has dado antes una clave cuando has dicho el tiempo se ha cerrado. En esta película el tiempo se ha cerrado. La tragedia está para, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en esas circunstancias, y además algún amigo mío, tú lo conocías, Enrique Rueda, algunos hemos salido, pero ese ruido con el que acaba de esa fotocopiadora, ahora será distinto, porque ahora hay ordenadores, una multicopista, una Minerva de estas, como una Minerva, la chocolatera. Un elemento de lucha política clandestina. Se le llamaba la chocolatera, ¿no? Pero siguen ahí un 90% de aquellos chicos que teníamos entonces 20 años, 18 años, 17 años, y siguen ahí, y no ha habido manera de salir de esa monotonía y de esa especie de vida que ha cambiado, pero que para dentro de uno, no, o sea, la gente estudiaba carreras por las tardes para salir de allí como fuera, porque tú leías otro tipo de libros, a la gente le gustaba a algunos pintar, a otros el cine, a otros ser economistas, a otros ser no sé qué, y era terrible porque las posibilidades son muy pequeñas porque tú te vas quedando anclado. Es muy duro seguir trabajando, seguir estudiando. Dicho, la gente estudiaba para salir como fuera, claro, y ahora hay gente que se prepara para entrar como fuera. Pero yo ya no lo sé. Yo no estoy tan convencido que, aun reconociendo lo que estáis diciendo, lo que ha dicho Antonio en el comienzo del coloquio, pero yo creo que la película sigue siendo actual, tanto por el estilo que tiene, que creo que yo no la había visto en 30 años. Es que es un documental. En 30 años prácticamente no la voy a... Y la verdad es que la he visto con muchísima prevención, porque es un tipo de cine, como he dicho en la presentación, que me recuerda a lo que le contaba Hitchcock a Truffaut. Sí. Esto es que el cine europeo con respecto al cine americano consiste en que él llega de trabajar en la Universal y ve a su mujer Alma trajinando en la cocina, peleándose con su hija Patricia,
y dice, bueno, ya está bien, arréglate que nos vamos a un cine en el centro de Hollywood y vamos a ver una película estupenda de Rossellini. Llegan, aparcan, cenan rápidamente, se meten en el cine, se abren las cestas y que se ve alguien que llega de la oficina, ve a su mujer trajinando con los niños en la cocina y dice, nena, vámonos al cine. Esa es la diferencia. Bueno, pues ese tipo de cine que a mí en principio no es el que me llama la atención, este es el cine que hace Hermano Olmi y a mí al cabo de 30 años me ha conmovido, me ha interesado y me ha fascinado tanto como hace 30 años. ¿Y por qué? Pues probablemente por el estilo, eso sin ningún género de dudas, y por la manera, como dice Antonio, que están narradas las cosas. Pero yo creo que mutati mutandi y cambiando determinadas circunstancias, la situación sigue así. En los alrededores de las grandes ciudades hay gente que lo que quiere conseguir, lo ha dicho Antonio, es un empleo como sea. Madrid significa posibilidades de empleo como Milán significa posibilidades de empleo. Lo terrible de la película creo yo, de Hermano Olmi, lo que la define es el final. El rostro, el primer plano del protagonista y el ruido de la multicopista. Sin eso, ¿qué tendría? Bueno, pues las posibilidades de que antes o después se pueda desarrollar no parece. La relación con la niña, con la chica, las posibilidades de salir del barrio en el que vive e integrarse en la ciudad, pero lo terrible de la película de Hermano Olmi es que no nos muestra el resto de Milán, solo las obras que se hacen en el resto, ¿no? Y creo que lo que acaba definiendo la película es la fiesta de Nochevieja. La fiesta de Nochevieja define mucho el tono. Sí, pero la tragedia del final, ya terminamos con este tema porque hay que hablar de la película, la tragedia del final no es que a este chico dentro de 3 meses lo echen, sino que se queda ahí para toda la vida. No, eso es evidente. Eso es evidente. Pero eso es una tragedia que en las condiciones de entonces y de ahora, es decir, para el que tenga inquietudes es una tragedia. Para el que quiera un puesto seguro, donde acabar más o menos peleándose porque esa oficina es concebida como un poco la oficina siniestra de Serafín por un lado, del dibujante Serafín, aquellos o de Pablo, no lo recuerdo, en La Codorniz, por otra parte el proceso de Kafka, la magnífica película que hizo Wells al respecto, pues es creo significativa, pero para muchos es su vida, es que es una vida cerrada. Lo que pasa es que hay gente que escribe novelas y la deja en el cajón, se muere y es personal, esa frase personal cuando hacen el arqueo de caja, y para otros es el horizonte en el que han concluido sus vidas y poder ir a cantar pues ópera en las fiestas de Nochevieja y en el café en el que se reúnen. Creo que esa es la distancia que toma Olmi y dice, es terrible para algún joven que pueda creer que el horizonte de sus vidas se queda ahí. Y da la impresión que ese ruido de la multicopista sobre el primer plano del rostro del protagonista es que él es consciente de lo que vosotros estáis diciendo. Pero yo creo que la película, pese a todo, se mantiene actual porque el tema de fondo creo que sigue siendo actual. Entonces no se decía inquietudes, se decía con aspiraciones. Claro. Se decía alguien con aspiraciones. Es que en ese último plano, el que estáis hablando, claro, él de pronto se ve, o sea, a través de su mirada, parece que piensa que yo soy ese que acaba de dejar esta mesa dentro de 20 años. Claro, es que ese es su futuro. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia. 40 años. Y luego que está hablando de emociones que son reconocibles, porque quien no está ligeramente frustrado, haga lo que haga, siempre quiere algo más. Lo que pasa es que, claro, con esa mirada desde fuera, está hablando desde fuera de algo, de ese proceso interno, con un contexto social que la hace, por una parte, particular, pero por otro le da esa dimensión universal que nos toca a todos. Yo lo que hablo es, cuando yo digo que para mí me toca, es porque si tú trabajas en el Banesto o en cualquier banco, hay como una serie de 500 chavales y chicas que había también, que entonces se decía con aspiraciones, que de los cuales van a poder salir 8 o 10, y que se queden allí sabiendo que les gusta el arte, les gusta la cultura, y que al final van a ir encabronándose de tal manera que están deseando que se coja una gripe el de delante para coger la mesa del de delante. Yo he vivido el tener el teléfono en tu mesa o no tenerlo era fundamental, eso para la gente se mataba por ello. Esto que cuando corren los puestos, esto era verdad, o sea, no es que puede parecer exagerado, y esto es el año 61, no estamos hablando de una oficina galdosiana. El drama, como dice muy bien Antonio, no es que tengas el empleo para toda la vida, eso que se ha educado a mucha gente diciendo, tienes que tener un empleo, porque había gente que a lo mejor le gustaba eso, pero a la gente que le gustaba eso, bueno, pues más o menos. Pero hubo una oleada de gente joven que había terminado sus bachilleratos, su preuniversitario, que entraban allí y esa gente ha ido poco a poco adormeciéndose en unos puestos la de cuestión trabajo es cómo te metes en eso. Porque hay por un necesidad, porque ya ves que la familia necesita ese puesto del chico. Él abandona los 3 cursos, le dice al ingeniero, he hecho solo 3 cursos porque necesitamos el dinero para el pequeño de casa que está... Pero se ve lo que es el sistema y la periferia del sistema.
él, por ejemplo, cuando está en la sala, esa sala tenebrosa del examen y se queda mirando la lámpara, que es un plano, porque él en ese momento está en la periferia del sistema, se quiere meter, lo que está viendo es algo anterior a él, algo que han puesto otras personas, él todavía no está integrado, es una mirada... Lo que sucede es que la película se va cerrando progresivamente, es decir, al comienzo hay el suspense de si va a conseguir o no el puesto de trabajo, que parece decisivo para la familia y para él, ¿no? La tragedia es que lo encuentra. La tragedia es que lo encuentra. Es que se esboza una historia de amor con una chica que conoce, que tampoco va a ninguna parte. Bueno, pero eso habrá otra. Bien, no, pero claro. te quiero decir que la película va cerrando posibilidades, es decir, le va cerrando posibilidades. Al chico, él cree que va a ir a una oficina. Cuando se encuentra con la chica en el pasillo, tiene que disimular un poco avergonzado. No se atreve a decirle que lleva uniforme, que es ordenanza. He dicho, pero me han prometido que encontrará un puesto de trabajo. Creo que la película va cerrando posibilidades al chico. Él va muy contento a la fiesta de Nochevieja porque piensa que va a ser una fiesta, bueno, voy a decir más o menos lujosa, de empresa importante, donde va a encontrar a la chica y acaba bailando con una señora mayor porque no le queda más remedio y bastante feliz una vez que bebe, evidentemente, esa conga. Creo que para mí uno de los núcleos de la película es esa fiesta de Nochevieja, porque ahí está todo el microcosmos familiar sin horizontes, perdidos. Y la mirada de Hermano Olmi lo que te va diciendo es que esa vida al final te va empequeñeciendo, porque las grandes preocupaciones que vas a tener es vivir rodeado de lo que dice tu jefe, de lo que dice el amigo del jefe. Empiezas a darle importancia a cosas que no la tienen, como si el otro tiene una pluma mejor que la tuya, y eso te va empequeñeciendo y vas girando alrededor de cosas que realmente no tienen importancia. Incluso la ordenanza que tiene la postal que le envía todos los veranos el ingeniero. Claro, ten en cuenta que había un drama, que muchos chicos que estaban estudiando carreras, que yo he conocido estudiando primero de Derecho, primero de Económicas, estaban de botones, porque habían entrado con plazas y no había esas plazas necesarias, y entonces, claro, esa sensación de que te da de salir con una chica y te tienes que cambiar el uniforme para salir otra vez vestido de calle. Yo esa no la he vivido, pero la he vivido con otros compañeros. Era tremendo, ¿no? Yo lo que diría es... Es un documental. A mí me parece que lo que está claro es que lo que cuenta la película es verdad. Sí, eso lo que pasa es que eso yo lo pongo en cuestión. ¿Y hasta qué punto eso hace que una película sea grande? Claro. A mí que lo que cuente el puesto sea verdad y que nos reconozcamos en los personajes y tal, me interesa mucho menos de que el cómo me lo cuenta, que a mí me parece que es donde está el valor de la película. Pero eso es el cine, ¿no? La distancia con lo que Porque a mí lo que me gusta de la película no es pues que sea verdad, la puesto de trabajo, el chico, su familia, porque eso es la parte más o menos documental y yo diría pues la parte más fácil. Lo importante es que Hermano Olmi coge, yo te iba a decir casi un momento, un acontecimiento en la vida de este personaje y lo desarrolla, lo alarga. Yo insisto en la capacidad de observación que tiene del tiempo cinematográfico y lo convierte en una reflexión, en algún sentido, moral, porque en el fondo a mí lo que más me gusta del Posto es el empleo del tiempo, como por ejemplo todas las pruebas de selección de los futuros empleados están descritos con una minuciosidad casi documental, como el diálogo del test psicotécnico que le hacen al chico. Yo me atrevería a asegurar que los planos del chico reaccionando a las preguntas son documentales. Es decir, él no sabía las preguntas. Exacto, yo estoy convencido que el chico no sabía las preguntas, se las van haciendo el propio director posiblemente no, porque las reacciones del chico, que es un actor no profesional, son absolutamente portentosas. Y ahí van una pregunta detrás de otra y tú dices, es imposible que este actor acuse con una tal profundidad y sinceridad y estremecimiento las preguntas, si no es porque él en esos momentos está viviendo en su propio cuerpo. Luego, el tratamiento, por ejemplo, que tiene la entrevista que tiene con el ingeniero, cómo está contado eso, no solo desde el punto de vista del chico, sino también un ingeniero que ni lo mira. No hay un momento en que lo mire. La secretaria como maternal. Luego, la fiesta de Nochevieja también, que está muy alargada, dura 10 minutos. Ese plano patético de la sala vacía, que él entra con una pareja solo y dura mucho más de lo que podríamos pensar que tendría que durar ese plano, y lo mantiene porque el patetismo está en la unidad de tiempo y de espacio. A mí esto es lo que me parece, que la película sigue teniendo el mismo valor que entonces, porque yo reconozco que el tema
de que este caso de este chico tal será ahora inclusive, vamos a decir, pero yo insisto, a mí es que en el cine normalmente no me interesa el que me cuenten la verdad, si no me la cuentan de una claro, forma pero eso que es la como, trascienda. como el ladrón de bicicletas, dice la historia, dice, bueno, como pues, Rossellini. dice, pero ¿cómo Como te cuentan Rossellini, esta claro. historia? Es que aquí el chico, esas veces que vas por primera vez, como vienen de los... Yo voy hacia San ya Siro. vive en San Siro, que eso es una zona bastante mala, era donde estaba el estadio de fútbol, o él, es que no sabe si deben de dejar, es correcto, dejar el café sobre la mesa o no, lo de la bolsa de azúcar. Esa es la mirada, que, esa es la mirada claro, del detalle. Es ¿no? la que- capacidad de observación claro, que tiene. eso es- Luego es una película sin retórica, Hombre, sin claro. énfasis. Sin música. Sin música, solo hay música de esta... Sí, la digética, música que se oye, que es la sí. música que se oye de verdad. Exacto. Chao, Bambino. Y luego, por ejemplo, la historia de amor a mí me gusta mucho. Cuando él descubre a esta chica en la entrega de los ejercicios, lo descubre de una forma absolutamente escueta, austera. No suenan violines, ni hay unos planos de miradas, ¿no? De repente él descubre que en ese ambiente verdaderamente horroroso hay como una especie de pequeño ángel, pero que Olmi te lo cuenta de una forma sin ningún énfasis, Claro, sin ninguna retórica. a mí es lo que... Perdona, Clara. A mí lo que es lo que tú dices, lo que me acaba tocando al cabo del tiempo es lo mismo que me tocaba hace 30 años, que es la manera de contar las cosas, no contarlas Olmi. Por ejemplo, la elipsis con la que nos muestra, creo que lo había apuntado anteriormente Clara, que ha conseguido el empleo, que es la gabardina. Sí, sí, De eso sí. se le une que anteriormente le ha dicho la chica que gabardina es la que le gusta y esa insistencia sobre el cara para él es tremenda. Y luego creo que hay otro plano muy bonito, un momento muy bonito de la película, es que cuando él está tan feliz y vuelve a su casa el primer día cantando, se mete en un vagón de tren que no arranca y sigue cantando. Creo que esa capacidad de detalles de Olmi de suspender el tiempo y dar una visión poética, en definitiva, personal e intimista de un melodrama documentalizado, entomologista, behaviorista en términos generales, eso es lo que le acaba dando a la película una pasta humana, un sentido moral a todo lo que está allí ocurriendo, de un cineasta que no solamente se dedica simplemente a reflejar la realidad, lo que está sucediendo, que tendría más o menos interés, pero bueno, que está ahí y se pararía en el tiempo, ahí sí No, se pero su pasaría en el capacidad tiempo, de observación la capacidad de es la que observación. lo hace. Y toda la Y película luego- está dada con esos detalles. Y un, Clara. y un melodrama con toques de humor negro, porque el reconocimiento no, con la físico cara que hacia les la hacen pared. a los aspirantes es tremendo. Cuando se pone el médico esa goma en el oído y le Eso dice sería a real, uno... seguramente. Hombre, a Llega nosotros ahí nos hacían un y se lo reconocimiento mete. médico Ahora lo hacen más en la sofisticado. calle Fernán Flor 8. Dice, ¿no? diga Te lo digo. 18, ¿cómo? ¿Bizcocho? Bizcocho. Pero que, sin embargo, no provoca nunca la carcajada, porque, claro, está en ese Es tono... un documento tan exhaustivo que hasta es de las primeras veces que la gente cuando va a tomar algo pide agua mineral. Antes no se tomaba agua mineral, hasta que se entra el agua mineral en España es a finales o mediados de los 60. Ahí ya empezaba a ser una cosa de decir agua mineral. No, y el café, Claro, lo que tú decías y del el café, la importancia que tiene la taza de café que le sirven al ingeniero, que tiene una importancia visual enorme, cuando él conoce a la chica y le invita al café, la timidez del chico que no se atreve ni a reconocer que se le ha caído la cucharilla. Yo es que lo que pienso, y además el árbol de los zuecos, los que la hayan visto, es la culminación de este Eso, estilo. exacto, esa es la obra maestra de esto. Es la porque el árbol de los zuecos, si la analizas, y no vamos a hablar de ella, lo que cuenta es una anécdota mínima. Como aquí. Y es una película que dura 3 horas, porque dura 3 horas. 3 horas dura el árbol porque de es los zuecos. una capacidad de observación de los detalles, de los gestos, de los tiempos, de cómo fluye el tiempo en una colectividad campesina. Y aquí, que es, hombre, esta es una película todavía un poco de principiante, su segunda película, y todavía no acaba de haber perdido, no lo digo en un tono muy peyorativo, ese tufillo de práctica de una escuela de cine. Tiene en algún momento, no sé si es la fotografía, el trabajar con actores... Ya muchas prácticas de la escuela del cine de Eso aquí es. que recuerdan Hay mucho al planos de empleo. él con el gorrito ese tal, que suena un poco, tiene ese tufillo de práctica de la escuela de cine, porque es que en el fondo era una práctica. Este señor hizo una primera película, que fue El tiempo se ha detenido, y lógicamente su primera película, que esa también es una película muy curiosa, ¿la habéis El visto? tiempo sí es fermato, O sea, es una película muy curiosa porque ahí sí que hay una gran experimentación con el tiempo. Porque el tiempo... Y además a mí me hace gracia que el título de su primera película sea tan premonitorio de lo que va a ser un poco todo su cine, que es un juego fundamentalmente con el tiempo narrativo. Y luego hay una cosa que a mí me parece que es muy importante en el cine de Olmi, que es la honestidad de los planteamientos. Cómo se plantea cada película con una honradez total que no
que no la manipula. O sea, él retrata una realidad que la retrata desde un punto de vista muy personal y muy singular, pero no la manipula. Él lo que quiere es que esa realidad sea la que diga lo que tenga que decir, pero en ningún momento él la manipula para conseguir una moraleja más clara, un mensaje. A mí me parece que es un director muy observador de los tiempos y de los rostros, y luego, sobre todo, que tiene unos planteamientos muy honestos sobre tal. Y luego, y yo termino, me interesa mucho su sentido poético, es decir, no cabe duda que tiene una visión poética. Y lo que más me gusta del cine de Olmi en el sentido poético es que él no intenta hacer poesía. Lo que tiene es una mirada poética, pero él lo que no quiere hacer es poesía, que a mí eso me hubiera parecido lamentable. Él hace un cine de otro tipo, lo que pasa es que el tono poético está en su forma de mirar esa realidad, no en transformar la realidad en poesía, que me hubiera parecido un desastre. No, y que rueda sin prisa, ¿eh? No tiene prisa, eso se nota mucho. Él rueda, no le preocupa la velocidad que pueda tener la película, el ritmo. Él rueda como él cree que tiene que rodar. Pues no es una película sin ninguna pesada, prisa. no es una película Nada. pesada. Tiene un ritmo muy bueno. Pero tiene un ritmo, lo que pasa es que no tiene un ritmo acelerado. Pues es tiene un curioso ritmo. que cuando adapta una novela, la novela de Joseph Roth, La leyenda del santo bebedor, yo creo que fracasa absolutamente, porque ahí sí que es una película dilatada en el tiempo, pesada, literaria. Justamente, yo creo, la contraposición de lo que es esta película. Y conste que La leyenda del santo bebedor tuvo unas críticas espléndidas, ¿no? Pero a mí es de las películas que he visto, de las 4, 5 o 6 películas que he visto, efectivamente, yo casi creo que es el anti-Olmi. Yo quisiera también echar encima de la mesa de discusión algo que me ha llamado poderosamente la atención, no lo recordaba, al cabo de 30 años, y es la ruptura del punto narrativo imprevisto que se produce tras el primer día de oficina del chico, cuando invadimos la intimidad del resto de sus compañeros de oficina. Hasta tal punto que daba la impresión de que se había saltado un rollo. Yo no sé cómo es posible, si en el guión es que ha suprimido algo porque le quedaba excesivamente largo, pero sobre todo lo que llama la atención es que la película hasta ese momento la estamos viendo desde el punto de vista del chaval, y a partir de ese momento algo que el chaval no ve es como la anticipación de lo que va a poder ser su vida y poder explicar después sus compañeros de oficina, ¿no? Pero esa invasión, que por otra parte hay historias espléndidas como la del escritor, la del hijo y de la madre, casi todos, la del cantante en el café, están todos muy bien. Son unos brochazos impresionistas en tonos de farsa o de caricatura o de crítica social realmente espléndidos, ¿no? Pero es curioso una película que va en un sentido y de repente cambia radicalmente, incluso el estilo es mucho más expresionista, el montaje es distinto, el punto de vista de la cámara es completamente distinto. Yo no sé a qué obedece eso y por qué lo hizo Olmi, pero no lo recordaba, y cuando lo he visto hoy me ha llamado tan poderosamente la atención, que me parece que he comentado con alguno de vosotros, digo, da la impresión de que se ha saltado un rollo de película. Es algo brutal y curioso, ¿no? No es que esté mal, pero es que te cambia la situación, porque el punto de vista hasta ese momento y el estilo y el tono era distinto. Hay una ruptura en ese sentido muy violenta, pero que claro, que está muy bien. Hay un momento, el final de la fiesta de Nochevieja es muy frenético, ¿no? Ya todo el mundo se espendola, un collar de perlas por allí, no sé qué, y de pronto eso se corta y aparece otra vez la oficina, todos serios, todos tristes, porque se ha muerto sí, pero eso este hombre. Es una elipsis temporal. Pero es que lo que dice Eduardo es verdad, es que narrativamente no se sabe si eso es una audacia o una torpeza. Sí, no, es muy difícil de calificarlo. Digo en el caso que decía Sí, Eduardo, porque claro, estás viendo todo desde el punto de vista del chico, el chico entra en esa sala patética de trabajadores, Yo creo con que ese es un detalle, acierto, hombre. ese detalle maravilloso de que los del fondo necesitan luz eléctrica y los de las primeras filas tienen luz del ventanal, que es como una jerarquía, y de repente pasa, que a mí me parece muy bien, en un momento determinado, a contarte las historias de esos personajes. Es que él ya ha pasado a ser una masa. Si eso es lo que hacía. Sí, pero es que el punto de vista... y al final varía. ya forma parte Porque de empiezas eso. a ver quiénes son esos personajes, ese hombre de las gafitas que escribe tanto, la señora esa con el hijo ese... Es que no lo vuelves a ver, es un paréntesis, porque y luego después de ese vuelves otra paréntesis vez. vuelve otra vez al estilo y al tono narrativo. Es un paréntesis, ¿eh? Yo realmente, probablemente sea una decisión, y creo que acertada por otra manera, ¿no? Pero cuando lo ves te desconcierta. Eso va a ser uno de ellos, ¿no? él va a ser uno de estos. Y él pero escribe a sus tal y como está compañeros. colocado, a mí me parece una audacia, En el caso del escritor, yo creo que sí que está muy bien, porque claro, luego hay cuando ya ha muerto, hay una sucesión de planos en que se está hablando del vacío. Está presentando la habitación de la pensión esa donde ha vivido este chico, de esa manera tan sombría, ¿no? Los muebles y tal, esa y lo que está hablando es
el vacío, ¿no? La pérdida que deja a alguien que inmediatamente, bueno... Y la ausencia. Pues, la ausencia, Está presente. de la ausencia, No- que habla mucho de la ausencia aquí, porque claro, esa fiesta tan patética al principio en que llega... el vacío, ¿no?, que hay al principio, pero es que cuando la fiesta se llena de gente todavía es peor, porque la ausencia de la chica todavía está muchísimo más acentuada. No, pero el Él se chaval tiene se que divierte, divertir El con chaval lo una que vez sea. que bebe se divierte, pero se integra El en que la toma la alienación. botella. No tiene kafkiana más esa remedio, oficina, ¿no? porque además constantemente están diciendo que hay que divertirse y te dan elementos para que te diviertas, la trompetilla, la esa botella de secuencia- champán, El baile de o la sea, te nubecita obligan es prácticamente. Esa sencillo. secuencia Genial que por su dura patetismo. 10 minutos o más, Mucho. arranca, que es un plano absolutamente expresivo, con un señor muy aburrido dándole un matasuegro, que es como el emblema, la imagen de los aburrimientos de esas fiestas de Nochevieja, que es un señor con una cara muy triste que hace y le da al matar. Y luego pasamos al plano ese general, que a mí me parece excelente, sobre todo por la duración, porque dura mucho tiempo y evidentemente La cámara muy tiene una atrás. tensión. Recuerda un poco el del verdugo, el plano Sí, final sí, ese sí, del sí, verdugo, sí, sí. cuando está la Además, cámara muy el atrás. decorado es patético. O sea, para una fiesta de Nochevieja, El sitio es aquello horrible. una nave horrible. Y luego, Desolado. yo te quiero decir, la gente son horrorosos todos. Es decir, este chico, ahí no puede echar ni una cana al aire, porque ya me dirás con quién va a ligar este chico allí. Claro, él espera que llegue la novia esa. Lo que es muy bonito, que lo has dicho tú antes, es cuando canta. Sí, sí, sí. Yo Porque creo es un que- personaje tan tímido, un personaje tan solitario. Y le ofrece dos planos, en el café primero y luego Un personaje repite otra tan vez. parco de palabras que no habla ya ni con su familia, sin embargo está solo en el vagón ese y se pone a cantar el Chao Chao Bambina, el Pío. Porque es feliz. Exacto. Es feliz y por primera vez ve Se ha- un horizonte se- distinto y se ha del de sus enamorado. días. ¿eh? Y se ha enamorado. Yo creo que esa Bueno, historia, que a mí me gusta mucho, me parece muy, muy neorrealista por otra parte, muy de Pavese y muy de Nouvelle Vague, de todo a la vez, ¿no? Me parece que está contando, ya digo, de repente cómo él vuelve, atraviesa la calle porque ella no se atreve, le coge la mano, atraviesan el parque, le llaman la atención porque van a llegar tarde y luego cómo la espera bajo la lluvia en un par de ocasiones, una vez sin gabardina, otra vez haciendo ¿Cómo está frío, dada la historia? cómo ve que sale ella con otro, etcétera, y luego además cuando se vuelven a encontrar en el pasillo dice, pero ¿por qué no te has dejado ver, etcétera? La vergüenza que siente el de ser solo ordenanza, la timidez congénita del personaje. Yo creo que está dado de una manera tan poética, tan distanciada, pero a la vez tan comprometida con los personajes desde ese punto de vista, que dota a la película pues de una emoción y de una sensibilidad que si no habría quedado la película, yo creo que terrible, Es a que la hora de ofrecer el escaparate de lo que es y de lo que va a ser. El drama de este chico es que se tiene que meter en una vida adulta sin ser él todavía adulto. Es un chaval y de pronto se va a encontrar con gente muy mayor y Y su que vida ya han ya... dirigido su vida. Y su vida se va a desarrollar entre esa gente. Y el único episodio que hay que corresponde a su edad, que tiene la alegría juvenil y tal, es el episodio con la chica de ir corriendo por ese Milán, que van como alocados los dos, que ya es premonitorio que se encuentren con el guarda que les dice ¿dónde vais? ¿Pero dónde vais? Es que esa es la vida que le espera, ¿no? Esa No historia de te amor pases es de la preciosa. raya Me gusta porque... mucho esa Está historia solo de amor. esbozada, Pero es que no hacía falta más. Y sobre todo está muy bonito el final, con el gran planchazo de que la Nochevieja no aparece ella. Claro, claro, es que eso está muy bien, por eso decías tú antes, y con razón, que es una película muy triste. Yo creo Me que parece que es con una Crónica tristeza. Familiar Pero una tristeza patética. es de las películas más tristes que ha hecho el cine italiano. le matan las ilusiones. La es que Crónica es- Familiar y esta película son de las películas Además más está muy bien el tono, tristes, el tono depresivas. gris, el tono gris de la fotografía. A mí las escenas familiares, esa familia que no hablan prácticamente. Que el padre que se dicen esconde para que el hijo se pequeñas vaya al cosas. fin Pero de año. tampoco son infelices, no hablan quizás pues porque hay gente que no, pero no se ve que sea una familia infeliz, etcétera. No, La madre no, le da porque dinero, es una el familia padre es resignada. cómplice, el padre se mete en el cuarto de baño para que la madre le pueda dar el Pero eso dinero. es porque y él se era pueda antes de la escapar, tele, ¿no? ahora tampoco se habla, pero hay una televisión Es en una un familia cuarto. resignada, Sí. porque ese padre que todos los días tiene que salir al trabajo cuando todavía no ha amanecido, que es lo que le espera al chico este. Ahora, Olmi tiene un imprevisto sentido del humor, porque la verdad es que el tratamiento de la oficina lo hace con un enorme humor con respecto a los personajes, y yo creo que aprovecha el examen médico, pues de la es- forma en que lo rueda, Sí. con el de las gafas y lo etcétera. Es decir, yo creo que de vez en cuando la película tiene esos balones de oxígeno, no es que lo necesite, pero para demostrar que no estamos ante un documentalista, No, que no no. es alguien que carece de
ninguna otra virtud, ¿no? En No, la no, lo hemos dicho, yo creo, en la construcción de los dos personajes jóvenes. Sí, 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 Casi sí. todos los personajes están muy bien construidos y muy bien cuando dirigidos, yo me refiero, muy bien escogidos Eduardo, los actores. yo me Porque esa refiero a oficina que es un poco sea- también Atraco a las 3 de Forqué, ¿no? En esa oficina, ¿no? Casi sería el comienzo de Atraco a las 3 de Forqué, ¿no? Los dispuestos, porque al fin y al cabo es eso, y yo creo que es una película próxima en el tiempo. Los de Atraco a las 3 están desesperados por el horizonte sin vida, sin nada en absoluto, por el jefe que están hasta las narices del correspondiente ingeniero. Bueno, pues bueno, este es el cambio a la farsa, a la comedia, ¿no? Pero ese tratamiento de los oficinistas como si fueran niños pequeños, ese tratamiento del que dice, ya no aguanto más y se lo voy a decir al administrador, las cosas del administrador. Y dice, pues se puede y los otros que rápidamente se colocan delante, bueno, es Hay una un cosa. El corrimiento otro que de le tira las cosas de papel. Si es un colegio, es decir, que es así. el horizonte Porque sin vida se ha infantilizado. Es que burocracia, ya te lo es que digo. No les han dejado ser adultos, como nos han decía dejado ser como decía adultos Clara, y ¿no? el tratamiento de la burocracia me parece perfecto. Es que es una involución. Cuando Porque es empiezas a esa estar 3 años... empresa, Eso es muy esa empresa kafkiano, sí. inconcreta con esos pasillos. Por ejemplo, cuando el chico va, ¿no?, al despacho del ingeniero, que está como en alto, tiene que subir unos Sí, sí. escalones Con y va ventanal, ¿no? viniendo por ese pasillo largo, lleno de flanqueado de puertas a los lados. Eso es Y en kafkiano ningún momento se totalmente. nos dice Ahí está lo ni que qué tú fabrica dices, esa la- empresa, ni qué vende esa empresa, Pero- ni para qué sirve esa Ese empresa. Porque, es el claro, él aspecto está- del proceso de Kafka. Sí, Él sí, está claro, temblando, pero en Eso el es muy momento que se kafkiano. mete en esa burocracia se da cuenta que nadie da ni golpe. Que está el ordenanza el escéptico, el ya de vuelta de todo. Que esperen, que le cuando va- suena ese tipo. Dice que Ese es esperen. como su maestro, ¿no? Le va diciendo, mira, chico, aquí no hay nada que hacer, esta es la vida, hoy me ha dado mi mujer un beso porque Esta mañana mi mujer voy a recibir la paga me lo da una y vez al esto es mes, lo que hay, el día ¿no? de la Y paga. claro, Hay está un plano bonito, es cuando él está escribiendo un Christmas, no le sale el primero, repite el segundo, y la curiosidad de la ordenanza del bigote intentando Hombre, descubrir. está Están escribiendo a tan la cerca chica. en la mesa los dos. Pero hay ¿no? una cosa que Está es escribiendo a la chica hay y una cómo cosa que es- aprovecha para meterlo Claro, como... hay una cosa que es el intencionada, correo. que constantemente hay referencias a decir que es una empresa familiar, una empresa muy Humana. muy humana y tal, y sin embargo se está viendo que es una empresa terrible, en que a una pobre mujer, porque llega un poco tarde, tiene que llevar un justificante, o sea que es una empresa terrible y sin No, embargo... o firmar y ya te pones en rojo. Eso, es que es curioso porque Es el tercero, si no me equivoco, formalmente te están estamos a diciendo que es una gran primeros de mes. familia. Sin embargo, la película te está mostrando que está muy lejos de ser una gran familia, que eso es absolutamente una empresa demoledora de la condición humana, que es donde va. Y además la muerte tiene una presencia con la muerte del escritor, del oficinista escritor, y además es que hay dos opciones, o la muerte o 30 años allí esperando a que te toque la mesa de delante. Reclusión mayor, ¿no? Que decimos los Sí, juristas. sí, sí, es terrible. el No, o principio... sí, alguien que le pasa cualquier cosa y entonces tú vas a ese puesto y te mandan a otro lugar, ¿no? Eso es evidente. O la madre de familia que tiene problemas con sus hijos y llora Claro. en la oficina, que Sí, es sí. la que llega tarde. Eso está muy bien destruida, ¿no? dado dentro de ese bloque. Son pequeños detalles. Es un bloque realmente un poco, como hemos dicho antes, narrativamente un poco audaz. Sin embargo, está muy bien dado la relación de esa madre con ese hijo, en un plano prácticamente, y sabes perfectamente cuál es la cotidiana tragedia de esa mujer oficinista y trabajadora. Pero trabaja alguien en esa oficina, porque es que en esa oficina Porque no uno se dedica a cambiar la lámpara, el otro a tirarle pelotillas de papel al O otro, el escribir otro a novelas. escribir una novela, ¿no? Realmente Otro a limpiar es un una- cajón, otro a limpiar otro un a cajón. cortar los cigarrillos, Es ¿no? que yo Porque creo que es además un son poco la todo- inutilidad de ese tipo de Eso es trabajo. lo que está explicando. Es la inutilidad, que no sirve para nada. Porque sí se trabaja en las empresas. pero- En no los lo dudamos. Pero Mucho, estos mucho, no. mucho. Se trabaja Y el mucho. ingeniero que no tiene tiempo ni para levantar la mirada y verle al chico, está allí escribiendo no se sabe qué, pero no para de escribir. Está Es una, firmando, ¿no? es una Está- metáfora de la inutilidad, ¿no? Porque en las empresas sí se trabaja mucho. No levantas la cabeza y estás trabajando 8 o 9 horas diarias. Ten en cuenta que además la vida de ese chico, luego ha habido cambios, luego ya solo se ha trabajado por las mañanas, antes era mañana y tarde. Pues- claro, luego viene Sí, ya no pero se pues- trabaja los sábados. Pues claro, a eso me refería, evidentemente. que la película, después del primer día de trabajo, gira. Y lo que antes era en un tono, aparece ya más metáfora, más simbolista, ya fuerza más la situación Olmi Claro. para llegar al mensaje final. Ahí hay un cambio radical Que a partir en de que definitiva invadimos es- las vidas de los demás. En definitiva, es la pérdida de la inocencia. Pierdes la inocencia por los mecanismos que sea. Y este chico la pierde porque se ve envuelto a una edad muy temprana pues en todo ese mundo burócrata, adulto y demás. Pero es que una de las escenas del principio, cuando el chico todavía está en la cama y ve al hermano, ¿no?, al que le han pasado, bueno, pues la antorcha de que puede estudiar. El hermano pequeño sí que puede estudiar y ha utilizado su correa para
atar los libros o no sé qué. Él todavía es un niño, es inocente. ¿Por qué me has cogido la correa? No sé qué. No sabe lo que le espera. Esa imagen frente a la imagen final es ya la pérdida de la inocencia total de esa criatura que, claro, se va a Pero la dar película vuelta. siempre se dijo que era autobiográfica, es decir, que esto era una película que le había ocurrido, vamos, que la historia Sí, él- la recordaba Hermano Él Olmi habría de trabajado cuando entró en esa empresa. en esa empresa y luego pasó a la parte de los documentales. Por Sí, ejemplo, sí. uno de los éxitos tan grandes que tenía la ABC, el periódico ABC en España, es que era del tamaño de los expedientes. Ah, sí. Sí, claro. Entonces cuando llegaba alguien te veía, no, esto no es un chiste. Por eso mi padre lo leía. No, que esto no es un chiste. Se ponía ahí debajo. Era el mismo tamaño. Ya era enorme, si os acordáis, y los otros periódicos que había. Uno de los grandes aciertos era su formato, que era el de los expedientes, y entonces tú hacías así, ponías el expediente delante y nadie sabía que estabas leyendo el periódico. Práctica que era habitual, ¿no? Eso, ya que hablamos esos periódicos italianos tipo Sabana Enorme, Claro, ahí no se Corriere della puede. Sera, Se podía leer. cuando están en la lechería comiendo, el que está leyendo y no le deja casi sitio al pobre chaval que llega ahí tímidamente, y luego como al otro lado, yo creo que es el primer momento en el que se establece una complicidad de memorias, porque los dos se ríen de cómo está leyendo el periódico, solo los sucesos, y con bastante dificultad a la hora de leer el gordo que está en Y el además estrado. cuando retira el periódico es cuando él descubre que oculta por el periódico está en otra mesa la chica esta. Ahí Bueno, a después ver, hay un ¿cuál- momento... ¿Cuál es el plano que más te gusta? Que ya estamos aquí acercándonos hacia el final. El mío está claro, ya lo he dicho por vez primera. Ah, sí, pero además los hemos dicho casi todos. Sí, no, digo, el mío era Venga, dilo ya. No, el mío, ya lo he dicho en la presentación, el plano final. Yo vi ese plano y dije, yo me voy de aquí. No, yo dije, yo me tengo que ir de aquí, no sé cuándo, pero yo me voy de aquí. O sea que ese es el plano Garci de... Ese Es que el plano final es el más sugerente, el más expresivo. No, hay y otros el más planos terrible. estupendos. No, a mí me gusta mucho, que lo he citado varias veces, el plano ese del general del lugar de la fiesta de Nochevieja, pero por especificar un plano concreto, es cuando en el diálogo, en la escena entre el niño, el adolescente y el ingeniero, cuando le traen la taza de café, que la cámara adopta una postura en que se le ve a él al fondo con esos ojos absolutamente asombrados y perplejos viéndolo todo, y en primer término la taza de café, la manipulación de la secretaria y el ingeniero que echan el azúcar, la cucharilla, y ese plano me parece que es muy, muy expresivo, porque estás viendo al pobre chico al final, al que no le hacen ni caso, y sobre todo creo que tiene una cierta importancia el que el primer término sea una taza de café. Es que Olmi es un cineasta muy importante. Y dotado. Bueno, cómo está dado. Él no se atreve a decirle a la madre que quiere la otra gabarina, no porque sea mejor o que valga más, es que es la que le gusta a ella. Claro, entonces eso está dado por elipsis, de una manera estupenda que ya le Y ves. además ves que la comando, la aquel, gabardina, se cuando va en hay esa comando. elipsis, ves que es una pila, que hay 28 gabardinas todas iguales, Claro. y que va a ser una gabardina ¿Cómo se barata. prueba? Y él hace hasta que le siente mal. planchando uno de los planos que iba a decir. Claro, Él hace hasta que me le siente mal. Bueno, tu plano, Clara. Yo voy a seguir con el café. Por introducir una de las imágenes más sensuales que hay dentro de la película, está el chico de pie, los dos con el café, ella le remueve el café, luego chupa la cucharilla, el chico está observando todo eso. Eso podría ser algo que se podría desarrollar en su vida, sería bonito, sería lúdico y además ahí da queda. la impresión de que es la primera vez que toma café porque dice, amargo. Y con una chica, Sí, sí. con una chica. No está acostumbrado a pedir él un café. Entonces, la Está- mirada de esa chica, ¿no?, cuando le remueve Fíjate el con qué café, profesionalidad con- lo bebe el jefe. Los sorbos sin dejar nunca la taza, Y sin mirar. hasta que acaba y lo deja. ¿Cuál es tu plano? Había cuenta que he sido planchado en casi todos los planos. No, pero que hay muchos en absoluto. Esa es la ventaja de ir de postre, que solo tiene una ventaja, que es cuando juegas al mus exclusivamente. No, yo voy a escoger... yo creo que a mí me gusta muchísimo toda la película. Creo que una película de estas características, que resiste el paso del tiempo, 30 años, cuando no la has visto y te sigue impactando de la misma manera y por las mismas razones, como ha dicho Antonio, no solamente de tema, sino de tono y de estilo, pues creo que tiene unas virtudes enormes. Yo escogeré cualquiera de los planos que escoja Juan Bustos, quizás el segundo, de él esperando bajo la lluvia a la chica. Yo creo que es posiblemente la única salvación que pudiera tener él, es vivir esa historia de amor que parece, habida cuenta que la chica no aparece en Nochevieja, que eso no se va a cumplir, ¿no? Creo que ese plano, sobre todo el segundo, cuando ella sale en compañía de otros oficinistas que se lo pasan bien, compañeros de trabajo, etcétera, que tiene además su gabardina, la gabardina bajo la lluvia, el primer plano creo recordar que tiene un abrigo, creo que es de esos planos en los que están hechos con el corazón, pero que ves la mente
el pasado, el presente y el futuro de un personaje que hacen grande al cine. Porque como decía Antonio, él es un poeta, hermano Olmi, eso es Sin evidente. duda. Él le dice al hermano, mira a ver si está nublado. o no. Está loco porque está nublado para Yo es poderse que- poner la Yo es gabardina. que creo que habéis Muy citado unas sugerente. características del hermano Olmi que creo que es importante, que le pasa también a Rossellini, y es que es un cineasta de fondo moral cristiano. Es decir, él claro, relata eso era- lo que es así, eso es pero evidente. siempre aporta un dato de esperanza congénita a los Es que eso de las personajes. gabardinas hay un aspecto muy curioso. Cuando se está probando la gabardina y se la ponen, se la quitan, yo veo una imagen de que este chico va a ser manipulado toda su vida, que no va a tomar una pobre decisión y que toda su vida van a decidir por él. Porque deciden la gabardina, deciden el modelo, se la ponen, se la quitan, se la vuelven a poner. Tienes que ir a trabajar, Y ya el ha chico llegado está el allí tiempo. dejándose manipular. Lo en el fondo. terrible Y es lo que... peor es que él tiene la certidumbre de lo que le está pasando. Sí, sí. Ahí está Pero ese yo creo que solo al análisis. final. Yo creo Sí. que él solo se da cuenta Sí. cuando oye el plano de la multicopista. Hasta entonces va arrastrado por los acontecimientos. Las circunstancias. Esa es terrible desorientación de la adolescencia, está muy bien dada. Y el saber en lo que quiere, pero que no puedes, no tienes argumentos, palabras, conocimiento para poder imponerte, para poder La mirada decirlo. del Esa chico mirada es estupenda. Por eso fantástica. yo creo que hay un aspecto muy trifotiano en la película. Entonces, esa historia de amor y ese aspecto es muy de los 400 golpes, Claro. de Tigais y el pianista, es el personaje de Duanel, del propio Truffaut, ¿no? Truffaut era alguien que empezó así y que él, como tú, salió pitando y se iba al cineclub, se refugió en Basen. Y yo estoy convencido que el adolescente está dirigido en muchas ocasiones sorprendiéndole al propio actor.